Me enteré que yo era la otra en su funeral. Es increíble pensar que una llamada puede dividir toda tu vida en dos partes, un antes y un después. Yo conocí a Javier un martes cualquiera. La verdad no fue nada espectacular. No hubo fuegos artificiales. Solo coincidimos. Fue una coincidencia inesperada, pero hasta donde yo pensaba, maravillosa. Él era chofer de autobuses foráneos. Su vida era entre carreteras, terminales, horarios imposibles y despedidas rápidas. Desde que nos conocimos, me dijo que no tenía familia. Comentó que sus papás habían muerto cuando él era niño, que había crecido en un orfanato, que estaba solo. De hecho, al principio me dio ternura, un poco de pena. Por supuesto que le creí. ¿Por qué no iba a creerle a alguien que estaba conociendo? Nunca he sido desconfiada. Realmente no era ingenua. Solo no tenía una razón para dudar. Después de aquella primera vez, comenzamos a platicar más. Nos veíamos poco, pero yo sabía que eso era normal por su trabajo. Como se los comenté, él viajaba demasiado. Eso se dedicaba. A veces yo le decía que era como una aeromoza terrestre. Era una forma de burlarme. Ya saben, estas risas entre parejas. Poco a poco fui conociendo a sus amigos. Cuando él estaba en la ciudad salíamos, íbamos a cenar. Y no sé, sin darme cuenta me enamoré. Gente normal, compañeros de trabajo, conocidos de ruta. Todo eso fui conociendo de él. Y me encantó. Nunca me ocultó nada. O eso pensaba. Javier estaba fuera días, a veces semanas. Pero como yo lo conocía así desde el principio me parecía normal. Aparte que debo decir una cosa. Yo genuinamente valoraba muchísimo mi libertad. Eso de estar todo el día pegada a alguien, no, nunca fue mi estilo. De hecho, por eso estuve tantos años soltera. Este concepto de la pareja que tiene que ir a todos lados no era lo mío. Por eso, cuando llegó Javier a mi vida, me pareció ideal, casi mandado a hacer. Él siempre me decía que eso era parte de su trabajo, pero siempre regresaba conmigo. Y sí, era cierto, siempre regresaba. Nuestra relación se volvieron días, semanas, meses, hasta que me pidió que viviéramos juntos. Por supuesto que yo sabía que no era como las demás parejas, no íbamos a dormir cada noche abrazados, pero cuando se pudiera, estaba bien. Poco a poco comenzamos a planear cosas pequeñas. Recuerdo que comenzamos a comprar muebles juntos. Nunca se habló de boda. Tampoco hablamos de hijos. Se hablaba de futuro, pero ahora que lo pienso, nada muy concreto. Él me decía que cuando dejara esa vida quería algo estable, conmigo. Y eso me daba mucha ilusión. Cada que se iba yo lo esperaba. Cuando estaba en casa yo lo cuidaba. Le lavaba la ropa cuando volvía cansado. Le preparaba café de madrugada cuando sabía que se tenía que ir demasiado temprano. Yo creí que esa era su casa. Yo creí que yo era su familia. Porque como él me lo había dicho, no tenía nadie más. Pero sin saber que solo estaba ocupando un espacio prestado porque nada de eso era cierto. Recuerdo la llamada. Fue un jueves por la tarde. Yo estaba doblando ropa cuando de repente sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Contesté y de inmediato escuché un ¿familiar de Javier López? Preguntó con una voz muy seria. De inmediato sentí un hueco en el estómago.
¿Ubican estas llamadas que de repente, solo de contestarlas, sabes que es algo que no es bueno? Justamente eso me pasó. Sí, soy su pareja. ¿Qué pasó? De momento hubo un silencio incómodo. Hubo un accidente, demasiado fuerte en la carretera. El autobús al parecer perdió el control y lo sentimos. Javier falleció en el lugar. Recuerdo que solo hubo eso. Silencio. No recuerdo haber gritado. Tampoco recuerdo haber llorado. Bueno, tampoco no recuerdo mucho. Me senté en el piso con el teléfono en la mano. Seguí escuchando palabras, pero yo ya no entendía. Algo de un hospital, de trámites, de... Solo dije, ¿dónde será? Pero era como si esa voz no fuera mía. Como si yo ya no estuviera hablando. Es más, ni siquiera yo estaba razonando. Me dieron una dirección. Y yo pensé que lo más fuerte de todo era haberlo perdido, pero no. Ahí apenas empezaba todo. Yo sabía que la dirección que me habían dado era donde serían los servicios funerarios de Javier. Yo tampoco no tenía mucha familia, alguien a quien acercarme, alguien con quien llorar. Estaba en shock. No lo veía tanto, pero era mi compañero, era mi pareja. Recuerdo que me puse un vestido negro. El lugar donde sería no estaba lejos, porque lo más irónico es que se supone que esa misma tarde llegaba Javier a casa. Y por supuesto que no pasó. Llegué sola. Cuando llegué esperaba ver a sus amigos, algunos compañeros de trabajo, la gente que yo conocía de su círculo. Pero al entrar, era como cuando te equivocas de fiesta y de repente llegas y no hay nadie conocido. Solo algo no encajaba. Vi una mujer tomada del brazo de un señor mayor que lloraba. Lloraba como alguien que acaba de perder absolutamente todo. Junto a ella, otra mujer demasiado parecida a Javier. Ahí entendí todo. Eran sus padres. Pero ¿cómo estaban vivos? Él me había dicho que él era huérfano, que había vivido en un orfanato, que sus papás habían muerto en un accidente cuando él era un niño. Pero ahí estaban, vivos, respirando, abrazando a una mujer que se veía completamente devastada, pero no era yo. Avancé muy confundida. Disculpa, le pregunté a uno de sus amigos, alguien que ubiqué, ¿quién es ella? El hombre cuando me vio, me miró con terror. Eh, Violeta, ella es Graciela, la esposa de Javier. ¿Qué? ¿La qué? Sentí que el aire me abandonaba. ¿Cómo que esposa? Padres. Todo lo que me dijo era una mentira. Caminé hasta el ataúd. Miré su rostro inmóvil. Y justo ahí entendí algo terrible. Yo no era la viuda. Yo era la otra. El secreto. Justo en ese momento Graciela me vio. Se acercó y me preguntó, ¿quién eres tú? Preguntó con la voz confundida. Yo no quería hablar, pero algo dentro de mí explotó. Soy Violeta.
la mujer con la que tu esposo vivía cuando decía que estaba trabajando. Supongo. El silencio fue brutal. Murmullos, miradas, respiraciones contenidas. Graciela gritó. Los padres de Javier se levantaron furiosos en ese momento. «Lárgate», me dijeron. «No tienes derecho a estar aquí». «Mi hijo no era así», dijo su madre. «Estás mintiendo». Yo solo podía llorar. Yo no sabía. Yo nunca lo supe. Se los juro que yo no sabía. Pero no importó. Ellos solo sabían una versión y ni siquiera me preguntaron la mía. Y sobre todo, no creían capaz a Javier de haberle sido infiel a su esposa. Pero yo tampoco no lo creía capaz de haberme sido infiel a mí, de haberme mentido. Porque todo lo que yo conocía de Javier era una mentira. Me sacaron del funeral, como si fuera una intrusa. Como si el hombre que estuviera en esa caja no fuera también mi pareja. Desde hacía muchísimo tiempo. Como si yo no lo amara. Y yo ya no estaba segura si él me había amado alguna vez. Esa noche fue horrible. No solo había perdido a Javier, había perdido la idea de lo que yo creía que era Javier. Toda la historia, todo lo que sabía, todo era una farsa. Como pude, pasaron los días. Yo no supe nada de ellos. No había forma que lo supiera y tampoco quería. Después de cómo ellos me habían tratado, ellos creían que yo era el problema. Yo era una víctima. Hasta que unos días después a mi casa llegó una cita. La hoja decía lectura del testamento. Yo no entendía por qué me llamaban. Bueno, si Javier me había mentido en absolutamente todo, ¿para qué me quería ahí? ¿Para qué había puesto mi nombre? Pero no voy a negar, tenía curiosidad. Y fui. Por supuesto que ahí estaba Graciela, sus papás, el notario. Y entonces, apenas entré, me entregaron una carta. La carta decía: Violeta, si estás escuchando esto, ya sabes la verdad. No supe cómo salir de mis mentiras. Fui cobarde. Todo lo que tuve contigo fue real, aunque lo construí sobre una mentira. Lo siento, pero todo quedará para mi esposa. A pesar de que te amo, no te puedo dejar nada. Los ojos se me inundaron. No solo era la confirmación de lo que me había hecho, sino deliberadamente me había engañado. Y lo peor de todo es que todo lo que habíamos construido juntos me lo había quitado. Pero se supone que yo conocí a ese hombre y de repente me di cuenta que no lo conocía en absoluto. Cuando levanté la mirada, Graciela sonreía. Y en automático me dijo: ¿ves? No mereces nada. Tú no fuiste nadie para él. Su padre me dijo que yo me había aprovechado de él, que por lo tanto no me correspondía nada. ¿Yo? ¿Aprovecharme de ese hombre? Era un hombre mayor que yo. ¿Cómo se supone que yo lo había manipulado? Yo no entendía. Me levanté despacio y revelé mi sorpresa final. Me llevé la mano al vientre. Y mirando a sus padres y a Graciela les dije: quizás yo no, pero mi hijo sí. El silencio fue absoluto.
como lo pueden ver. Estoy embarazada. Graciela en ese momento se volvió casi transparente. El notario interrumpió la plática y dijo: Perdón, señora, pero si eso es cierto, hay una cláusula. Cualquier hijo reconocido de Javier es el heredero universal. Ellos se miraron de forma inmediata y lo entendieron. Sus burlas, el cómo me corrieron, el cómo me trataban, en ese momento se les olvidó, porque todo iba a pasar a mi hijo. Yo no sonreí, no celebré. Solo dije: no se preocupen, yo no gané. Solo sobreviví a la mentira de un hombre que no supo ser honesto. Y al menos mi hijo tendrá todo lo que merece. Me di la media vuelta. Salí sin mirar atrás. El abogado me dio una pequeña tarjeta y me dijo que me pusiera en contacto con él para poder arreglar todos los papeles. Y después de todo, respiré. No les voy a negar. El dolor de lo que provocó Javier fue inmenso. La herida fue gigante. Pero hoy lo tengo a él, a mi hijo. Y solo por eso todo valió la pena.